de la lepra. La Biblia habla de la lepra en el Antiguo Testamento. Explica que la lepra es una enfermedad cutánea que viene como consecuencia del pecado. Es decir, aquellos que tenían lepra experimentaban esa enfermedad como un reflejo de la conducta y el comportamiento que habían tenido. Es decir, ellos vivían o experimentaban la lepra por causa de que habían pecado delante de Dios. Y en el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Señor explica que esa enfermedad podía ser quitada de la vida de las personas, que existía la posibilidad de que fueran sanados. Ven, pasen los niños a su clase. Ven, campeón, a la clase. ¿No? Se me malacostumbraron ya 2 semanas, dice, y ahora no quiero. Así es que en el Antiguo Testamento nos dice que la lepra era símbolo o reflejo de la enfermedad del pecado. Otra vez, la lepra, siendo una enfermedad cutánea, era símbolo o reflejo de la enfermedad del pecado. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de la lepra y encontramos que había gente que se acercaba a Jesús para ser sanados de la lepra, lo primero que nos viene a la mente quizás es que ellos eran pecadores. Definitivamente por eso estaban enfermos. Pero algo que no debemos dejar pasar es que no todas las enfermedades eran consecuencia del pecado de la persona. De hecho, hay un pasaje, seguramente recordarán, cuando el Señor Jesús llega a un templo y en la puerta del templo hay un hombre ciego y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué está ciego este hombre? Porque ese hombre estaba ciego desde el nacimiento. Y le preguntan a Jesús los discípulos, ¿por qué está ciego él? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y Jesús le dice, ni pecó él ni pecaron sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste, es que por eso que está enfermo. Y entonces cuando nosotros oímos eso, entonces no necesariamente aquel que tenía lepra era porque había pecado él o había pecado sus padres. Probablemente había otra razón, pero la enfermedad era reflejo de que algo estaba mal en la vida de esa persona. Y yo quiero hablarles hoy de limpiarnos de la lepra, no porque me esté haciendo referencia al pecado o que alguno esté enfermo de la lepra. El mensaje de hoy es: hay que limpiarnos o limpiándonos de la lepra. ¿De cuál lepra? Déjeme explicarle qué es, cómo opera la lepra en el cuerpo humano. No soy médico y quizás alguien que sea médico pudiera corregirme, pero la lepra es una enfermedad en la piel que produce una descomposición de la piel. Se producen llagas como ámpulas, y esas ámpulas crecen y se extienden por la piel. Pero pasa algo curioso: la enfermedad, las mismas llagas hacen que el cuerpo, el miembro, la parte que está enferma, que tiene llagas, se vuelva insensible, pierda toda sensibilidad. Entonces la persona, aun cuando tenga una llaga, que se ve la carne, que se está pudriendo, que está al rojo vivo ahí, que incluso pudiera sangrar o producir pus, la persona no le duele, no siente nada. Incluso algunos médicos se dieron cuenta que la gente estaba enferma o se da enferma porque se pasan a traer la piel, se rascan tan duro o se rascan tan fuerte por la sensación, no porque les dé comezón, sino porque ven la herida y al verla se lastiman y se pueden arrancar la piel y ellos no sienten. Hay quienes pierden la nariz, si ya las llagas están en la cara, pueden perder hasta la nariz, las orejas, los párpados y no sienten, los labios y no sienten. Así es la lepra. Entonces, algo que pasa con la lepra es que produce insensibilidad.
Y hay una lepra que es más fuerte que la lepra física, que la enfermedad física. Hoy, gracias a Dios, la lepra es curable, se detecta a tiempo. Por cierto, la lepra es transmisible. Es una enfermedad transmisible, contagiosa, fuertemente contagiosa. Tan es así que en la misma ley, Dios establece que aquellos que tuvieran lepra, en cuanto fuera detectada la lepra, en la primera llaga que fuera vista en su cuerpo, tenía que ser sacado fuera del pueblo, fuera de la ciudad, fuera de donde estaba la gente. Tenían que sacarlo afuera de la ciudad. No podía estar entre el pueblo, no podía estar con su familia, no podía ni despedirse. En cuanto se detectaba que tenía lepra, tenían que sacarlo inmediatamente. Ni siquiera le daban tiempo de despedirse, no podía quedarse en la mano, que ahí nos vemos, mi amor, regreso pronto, nada. En cuanto se detectaba la enfermedad, echarlo fuera. Entonces, ¿por qué? Porque era altamente contagiosa. Incluso cuando los leprosos eran echados fuera de la ciudad, ellos no podían entrar a la ciudad a comprar, no podían hacer eso. Y entonces sus familias, sabiendo que ellos todavía están vivos, porque además mueren lentamente, es una muerte muy lenta, sin dolor, pero finalmente mueren. Imagínense, había enfermos que se quedaban en huesos solamente, con pedazos de piel o pedazos de carne, pero ya todo esto infectado, y pues una infección podía matarlos, generar algún otro tipo de enfermedad y que los matara. Entonces, pero eran insensibles, no lo sentían, simplemente se morían. Así es que la familia, sabiendo que su familiar estaba enfermo y que estaba vivo, pues entonces lo que hacía era salir a las orillas del pueblo, a una cierta distancia del pueblo, y dejaban sus cestas de comida ahí. Y entonces se retiraban, se iban y se esperaban a que viniera su familiar. Cuando el familiar ya venía y veían que tomaban los alimentos, pues ya ellos se iban. Pero era la forma de ayudarlos a sobrevivir. Pero no había una cercanía, no había un contacto, había una distancia. Y cuando de alguna manera ellos tenían que trasladarse de una ciudad a otra porque seguían buscando la comida, ellos seguían teniendo hambre, tenían sed, y se movían de una ciudad a otra, quizás su familia ya no se hacía cargo de ellos y ellos tenían que buscar por ellos mismos. Entonces caminaban por los caminos, y cuando caminaban por los caminos y alguien más venía, ellos tenían que bajarse del camino, ceder el paso a las otras personas y además gritar: leproso, 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 para que la gente supiera que no tenía que acercarse a ellos. Ellos solamente se cubrían, se apartaban del camino, decían leproso, y se agachaban y la gente los miraba y se alejaba para que no se acercaran. Era la ley, así estaba escrito, así tenía que hacerse. Entonces los leprosos, además de estar enfermos, de vivir aislados, de ser insensibles y de contagiar a los demás, ellos morían irremisiblemente. Su destino era la muerte. Esta enfermedad física estuvo por muchos años, hasta en el tiempo de nuestro Señor Jesús. En el tiempo del Señor Jesús había muchos leprosos. Pero esta lepra nosotros la podríamos identificar en el cuerpo de una persona si se le veían las llagas. Pero si, por ejemplo, todas las llagas estaban del cuello para abajo, la persona se cubría muy bien, las manos, el cuerpo, la cara la tenía limpiecita porque en la cara no tenía nada. Y entonces, aunque el cuerpo lo tuviera lleno de llagas y su cara estuviera limpia, esa persona podía pasar por una persona normal, una persona sana, y que no tenía lepra. Entonces se podía disimular. Pero las familias, pues, lo puedo disimular en la calle porque andan vestido, pero en la casa, esa lepra produce un olor porque es carne en descomposición. Entonces, por más que yo me perfumara en la casa en algún momento, hermanos, si nos detectan cuando nos huelen los pies, ahora imagínense con la carne pudriéndose, era fácil de detectar. Entonces, mamá o el suegro o la suegra se daban cuenta que alguien estaba enfermo, lo avisaban, tenía que avisarlo, porque si no podía contagiar a toda la familia y todos podían morir de lepra. Entonces, sí era importante detectarlo, no lo dejaban pasar, lo detectaban y lo anunciaban. Entonces la persona era sacada fuera del pueblo, eran exiliados del pueblo. Hay una enfermedad más grave que la lepra y que tiene los mismos síntomas. Se llama ingratitud. Es una enfermedad del alma. La lepra es una enfermedad del cuerpo.
La ingratitud es una enfermedad del alma. Y la ingratitud es como la lepra. Le explico. Es silenciosa, no causa dolor. El ser ingratos no nos causa dolor. Al contrario, algunos se sienten muy a gusto de ser ingratos, de no mostrar gratitud en su corazón. No trae dolor. Sí produce un mal olor, perdón, no trae dolor, pero sí produce un mal olor. ¿Cómo se ve ese mal olor o cómo se percibe ese mal olor? Con la actitud. Cuando nosotros somos ingratos, se nota en nuestra actitud cómo reflejamos esa ingratitud. Nos aparta. Cuando somos ingratos nos hace apartarnos de la gente que nos ama y que nos rodea. Incluso la misma sociedad no quiere estar cerca de nosotros. Nos ven como algo apestoso, nos aparta de sus grupos sociales. También nos hace que muramos poco a poco. La ingratitud, no nos damos cuenta, pero la ingratitud hace que muramos poco a poco. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Lucas, usted puede abrir su Biblia, del capítulo 17, la Biblia nos enseña acerca de un pasaje, no es el único, donde habla de leprosos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es más común leer acerca de los leprosos, pero en el Nuevo Testamento también nos habla de varios leprosos, pero es en este pasaje en particular donde podemos ver cuál es la actitud de alguien que está leproso, de alguien que está enfermo. Lea conmigo. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Dice la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Cuántos se encontraron con Jesús? 10 leprosos. Esto me llama la atención. Alguna vez escuché hace mucho tiempo a un pastor decir: los espíritus afines se atraen. Es decir, la gente que piensa igual se junta. La gente que quiere los mismos fines se junta. La gente que tiene las mismas actitudes y los mismos comportamientos se junta. Le explico. Si por ejemplo yo soy muy dado a criticar a los demás, yo soy chismosito, me encanta hablar de los demás, y entonces me junto con Isra y empiezo a hablar con Isra de gente, y le digo: uy, supiste que la pastora, supiste que el hermano Chabelo, te enteraste que la hermana Rocío, y yo le empiezo a platicar. Ojo aquí, si Israel tiene un espíritu afín al mío, me dijo, si Israel tiene un espíritu afín al mío, es decir, una actitud parecida a la mía, entonces cuando yo le empiezo a criticar a otras personas, ¿qué va a hacer Israel? Sí, oye, si yo te contara también lo que yo supe, de lo que tú me acabas de decir, déjate cuento la versión completa, porque tú nada más tienes la versión corta. Pero te platico, y entonces, como somos iguales, nos vamos a juntar. Porque nos encanta lo mismo, nos encanta el chisme. Pero si Israel dice: no, ¿sabes qué, hermano? No me cuentes tus chismes, yo cierro mis oídos, acuérdate que no está bien hablar de los demás, menos si no están presentes, así es que, hermano, córtale por ahí, no va por ahí el tema. Ay, pero no seas sangrón, déjate cuento. Además, si supieran lo que la pastora anduvo diciendo de ti, uy, tantito nos pican la cresta, y ahí vamos. Y ahí entramos, y entonces, si él acepta que mi espíritu le cuente los chismes, a lo mejor él no me cuenta ninguno, pero acepta los chismes y los oye, yo me voy a sentir a gusto con él. Entonces, cada vez que yo tengo un chisme, ¿a quién voy a ir? ¿Voy a ir con la pastora? No. ¿Voy con el hermano? No. Voy a ir con quien me recibe. Y entonces me encanta platicar con ellos. Ay, somos re buenos amigos tú y yo. Somos recuates. Tú eres el único que me entiende. No, no es el único que te entiende. Es el único que tiene un espíritu afín al tuyo. Y por eso te juntas. Y por eso te pegas con él. Porque él es el único que va a soportar tus mitotes. O tus actitudes. O tus comportamientos. ¿Sí me explico?
Pero si él me rechaza, dice, no, ¿sabes qué, hermano? No vamos a hablar así, mejor, mira, ¿qué te parece? Mejor vamos a orar. Está bien, la pastora se equivocó, el hermano Chabelo se equivocó, la hermana Rocío se equivocó. Ok, está bien, eso es lo que tú viste o eso es lo que tú percibes. Pero ¿qué te parece? Mejor vamos a orar. No vamos a caer en ese juego, acuérdate que no es correcto, somos perjudicados tú y yo, nos estamos entrando en un problema mayor, mejor vamos a orar. Esa confrontación ya no nos gusta. Si eso es lo que hace Israel conmigo, cuando yo no le hablo, payaso, sangrón, espiritualoide. Ahora sí se cree muy santo, él no habla de nadie, nunca ha hablado de nadie. No es que no me entienda, simplemente es un espíritu distinto. Y entonces los espíritus distintos se repelen. Ahora, ¿para qué Dios permite que seamos tan diferentes en la tierra y no seamos iguales? Para que seamos formados, para que aprendamos a tener las conductas correctas, para que aprendamos a hacer lo que realmente conviene a nuestras vidas. Entonces, Él no comparte conmigo el sentir, pero no significa que Él esté mal. Y si yo no acepto la corrección, lo único que voy a hacer es alejarme. ¿Qué hacen los leprosos? Se alejaban. ¿Pero qué creen? Sí, gracias. ¿Pero qué creen? Que se encontraban con otros leprosos. Entonces, ¿había problema de contaminar a un leproso? No. Ya estaba contaminado. Entonces, ¿podían andar los leprosos juntos? Sí, así es. Entonces, en nuestra vida, nosotros vamos a andar con quien nos juntemos, es lo que refleja lo que somos. Ay, pastor, se oye muy feo. Hermano, así es. A excepción de la familia, que esa no la escoges, esa ya te toca. Pero tu familia es como es tu familia, aún estando en tu familia, tú puedes ser quizás el arroz, el granito negro en el arroz, o el frijol blanco en el frijol negro, o sea, como quiera que sea, o la piedrita en el frijol, como quiera que se diga, pero no significa que tengas que pensar igual que tu familia. Puede haber una diferencia, y a lo mejor tu familia te ve como el bicho raro, pero no significa que te aíslas de tu familia o que eres diferente a tu familia. Simplemente no compartimos el mismo sentir. ¿Sí está conmigo? Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros nos juntamos entre leprosos? Ok, supongamos que todos somos leprosos. Todos aquí somos leprosos. No leprosos físicos, sino que traemos una enfermedad en el alma que se llama ingratitud. Si yo soy ingrato, yo me voy a aislar de la gente que me ayuda. Si yo soy ingrato, voy a ser alguien que busca la distancia, que nosotros mismos marcamos límites, hacemos que la gente se aparte. ¿Por qué? Porque si yo no agradezco, hermano, un gracias hace una diferencia. Y si yo no agradezco, si yo no doy las gracias, la gente deja de ayudarme. No porque espera el gracias, sino porque simplemente nosotros no sabemos valorar lo que se hace por nosotros. No sabemos reconocer el esfuerzo que alguien está haciendo. Mire, los hijos dicen, ay, es obligación, darme de comer. La verdad es que no. Aún a los pollitos, la mamá nada más le enseña cómo se rasca, se pica, 2, 3 veces le enseña a la mamá gallina al pollito, ahí va el pollito aprendiendo, 2 veces le rasca, le pica, ya cuando aprendió, ahí lo deja la mamá. Dice, ahora sí, hijo, búsquele usted. Y ahí anda el pollito buscando a ver dónde encuentre. Si los animales hacen eso, ¿saben quiénes son los únicos seres sobre la tierra que cuidamos de los hijos, aún siendo ya unos gorilones de 35 años? Somos los seres humanos. Los seres humanos somos los únicos que cuidamos de los hijos aún ya siendo viejos. Cuando serían los hijos los que deberían de ver por sus padres, ya no, nosotros los papás ahí andamos viendo por los hijos y andamos preocupados por los hijos. Ay, ¿qué será de mi hijo? Y pobrecito de mi hijo. Somos los únicos. Y dices, ay, pastor, pero es que así tiene que ser. No, hermano, no tiene que ser así. El problema es que como no les enseñamos desde pequeños, pues ya cuando están grandes, pues ahí queremos enseñarles. Pero la ingratitud se refleja. La ingratitud es una enfermedad que llega al alma. Dice que estaban estos 10 leprosos y que vinieron a Jesús. ¿Y cómo separaron a Jesús? Frente a Jesús dice ahí, versículo 12, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon ¿cómo? De lejos. Jesús está a la distancia, ¿y cómo están ellos? De lejos.
Ese es un reflejo de ingratitud. Ahora aquí entienda una cosa. Ellos no se acercan por la lepra que ellos traen. Si se acercan, los apedrean. La ley decía que si un leproso se acercaba además a una persona y no avisaba que era leproso, y aún siendo leproso avisaba y se acercaba, la gente podría matarlo a pedradas. Sí, quebrantaba la ley. Y uno dice, ¡ay, qué malo! No, era una protección para evitar que, ¿qué? ¿Qué evitaba eso? Que se contagiaran. Era una forma de proteger a los sanos. O sea, ¡ay, qué deshumanos! No, si tú estás enfermo, proteges a los que amas. Esa era la ley. La ley, nosotros lo miramos al revés, decimos, ¡ay, qué malo! ¿Y por qué lo van a matar? No, qué malo es él que se quiere acercar para contaminarlos. Qué egoísta de su parte, si sabe que está enfermo, ¿por qué se quiere acercar si sabe que puede contaminar a su familia? Entonces, la gente mantenía la distancia y estos leprosos se paran frente a Jesús, saben que necesitan de Jesús y se paran de lejos. No se acercan, pero no se acercan no porque no quieran acercarse, sino porque saben que pueden morir apedreados. Si ellos pudieran acercarse, lo harían. De hecho, es la historia de un leproso que se acercó y Jesús lo tocó. Antes de que la gente lo apedreara, Jesús lo toca para redimirlo y que no muera apedreado. Pero en este caso son 10 que piensan igual, que sienten igual, que viven lo mismo, que están teniendo la misma actitud, que están teniendo el mismo comportamiento, que están padeciendo el mismo mal, la lepra. Cuando nosotros somos ingratos, nos juntamos con gente ingrata. Escuchamos a gente ingrata. Buscamos a gente ingrata. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien que nos digan que la actitud ingrata que tenemos nosotros está bien. No está bien, eres ingrato, estás leproso, está bien, yo también. Así está bien, no pasa nada. O sea, así nadie nos quiere allá, pero aquí estamos bien juntos. Pura mala incomprensión, pura mala sociedad. Y ellos lo miraron de lejos. Y dice el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué gritaron? Ten misericordia de nosotros. Cuando nosotros vivimos en la ingratitud, lo que queremos es que la gente siga teniendo misericordia. Porque ya una actitud propia de ayuda, de beneficio, de consuelo, de amor, de generosidad hacia nosotros ya no la hay. Por causa de nuestra ingratitud. Sin embargo, queremos que la gente siga haciendo por nosotros. Entonces, como no tenemos la actitud correcta para agradecer, lo que buscamos es que la gente tenga misericordia. Y entonces la gente, cuando es ingrata, lo que busca es que la gente tenga lástima de ellos. Ya no hacen las cosas por amor. Ya no hacen las cosas por ser generosos. Es decir, yo ya no le doy al hermano porque sea generoso con el hermano. Sino la ingratitud me hace por lástima, pues. Por compasión le voy a dar. No porque realmente quiera hacerlo, sino porque yo sé que tengo que ser misericordioso, o al menos soy movido a misericordia de parte de Dios y hago algo a favor de Él. Pero no porque quiera hacerlo. ¿Sí me explico? A Jesús le dice, Señor, ten misericordia, Maestro, ten misericordia de nosotros. 14 dice, cuando Él los vio, les dijo, fíjense aquí, les dice, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Apenas le gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, y el Señor le dice, sí, vayan con el sacerdote. ¿Por qué los manda con el sacerdote? Lea conmigo, Levítico, no pierda ahí Lucas, vamos a regresar a Lucas, pero en Levítico, capítulo 14, dice Levítico es el libro de la ley, es donde Dios dictó a Moisés los mandamientos y las reglas acerca de la conducta que el pueblo de Israel debería de tener en la nueva tierra prometida. Así es que ahí en el capítulo 14 de Levítico, no vamos a leer todo, pero usted lo puede leer con calma, todo el capítulo, y se va a dar cuenta acerca de la ley y los leprosos. Dice el versículo 1, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. ¿Cuándo qué? Se limpiare.
será traído al sacerdote. Con ese nada más. No siga leyendo, pero después lo puede leer con calma. Esta es la ley respecto a los leprosos, cuando sea limpio. ¿Qué va a pasar con el leproso cuando sea limpio? Tráiganlo al sacerdote. Resulta que el que esté enfermo de lepra, tráiganlo al sacerdote. ¿Para qué? Ya después puede leer con calma, y el sacerdote revisará, y si realmente está limpio, entonces el leproso traerá 2 palomillos, y traerá maderas así, traerá estas hierbas de olor, y cuando esto pase, entonces traerá una ofrenda, y se limpiará, será un acto solemne, dice el Señor, de que el leproso que estaba enfermo, ya no está enfermo. ¿Pero quién lo validaba? El sacerdote. El sacerdote es el que determinaba si el leproso realmente estaba leproso o no. ¿Quién lo determinaba? Ok, ¿queda claro eso? Regrese conmigo a Lucas. Después lo puede leer con calma, toda la ley es muy amplio y es muy interesante acerca de lo que dice la ley acerca de los leprosos. Pero regrese conmigo a Lucas. ¿Qué les dice el Señor Jesús en el versículo 14? Cuando Él los dio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Miren la palabra tan poderosa del Señor, que le dice: vayan con el sacerdote. No les digo, sean sanos. ¿Qué les dijo? Vayan con el sacerdote. Como diciendo, ya están limpios. Ahora imagínense a estos hombres ahí enfermos, donde todo el mundo los rechaza, donde sabe que si se acercan al sacerdote, el sacerdote los puede mandar a apedrear. Entonces de repente el Señor Jesús le dice: vayan y preséntense al sacerdote. Ellos ahora se ven, cuando Jesús dice eso, se ven y siguen leprosos. Pero es hasta que empiezan a caminar y van directo al sacerdote, es cuando van caminando que se limpian. No cuando Jesús dijo la palabra, sino cuando ellos obedecieron la palabra. Y esto es importante. La ingratitud no sale del corazón a menos que hagas lo que Dios dice que tienes que hacer. Es hasta que tú limpias tu corazón, es hasta que tomas la actitud correcta. La ingratitud no sale del corazón, no sale del corazón. No va a salir de tu vida la ingratitud a menos que hagas lo que el Señor Jesús te dice que hagas. Hasta que hagas lo que Dios te pide que hagas. Un ejemplo. La Biblia dice claramente: dad gracias a Dios en todo. ¿Quién da gracias de ustedes? No levante la mano, no se balconee. Pero ¿quién de ustedes da gracias a Dios en todo? No levante la mano. Solo es para que reflexione. ¿Le das gracias a Dios en todo? ¿En lo bueno y en lo malo? ¿En las cosas que te resultan y en las que no te resultan? ¿En las que te salen bien y en las que no te salen bien? ¿O solamente estamos contentos cuando las cosas salen bien? Cuando traemos dinero en la bolsa. Cuando nos aprueban, cuando nos califican, cuando nos salen bien las cosas, ahí es cuando somos agradecidos. Y el resto del tiempo no somos agradecidos. O todo el tiempo somos agradecidos. Ahí se refleja nuestra gratitud. ¿Y la ingratitud? La ingratitud crece, hermano. Así como la lepra se va extendiendo y se va multiplicando sobre la piel y nos volvemos insensibles. ¿Sabe que el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel? ¿Sí sabía eso? Y el órgano que más refleja sensibilidad y que más estimula a los sentidos del tacto, o sea, al apapacho, por ejemplo, al cariño, al aprecio, a un beso, el que más estimula es la piel. Somos más sensibles. Por ejemplo, por eso cuando de repente sientes frío y se te paran los pelitos, o sientes ñáñaras y también se te paran los pelitos, o cuando eran novios con su novia y de repente se tocan con el dedo chiquito así, el otro dedo chiquito, ay, hasta escalofrío le da, y nada más hicieron chispitas aquí con los dedos. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el órgano más sensible de nuestro cuerpo
es la piel. Y es en la piel donde sentimos lo que nos rodea. Así como sentimos el afecto, el cariño, el amor, también sentimos el odio, el maltrato, el rechazo. Es a través de la piel. Por eso la lepra dañaba la sensibilidad de la piel. Adormecía la piel. Ya no sentía, el ser humano no sentía nada. Y por eso daba igual si eras agradecido o no. De repente a nosotros nos pasa eso. De repente ya no somos agradecidos, ya creemos que es obligación de Dios darnos la vida. Que es obligación de Dios darnos un plato de comida. Y eso sí, algo que nos guste, porque si no nos gusta, le botamos el plato en la mesa. Y creemos que Dios tiene la obligación. Hermano, Dios no tiene la obligación de nada. Nosotros tenemos que recordar que tenemos que ser agradecidos, porque tarde que temprano vamos a perder la sensibilidad de la gratitud y nos vamos a volver insensibles y nos vamos a volver malagradecidos. Y lo peor es que aunque Dios siguiera obrando milagros en tu vida, no reaccionarías. Lea conmigo. Versículo 15. O sea, iban caminando. El 14 dice que iban caminando y se fueron limpiados. En el 15 dice: entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos volvieron? ¿Por qué solo uno volvió? Solo uno fue agradecido. Solo uno reconoció lo que Dios había hecho. ¿Y los otros 9? ¿Se da cuenta cómo la insensibilidad, el ser poco sensibles, nos hace que nos volvamos desagradecidos? Ok, yo entiendo que mi mamá, siendo hijo de casa, entiendo que mi mamá tenga la responsabilidad de darme de comer. Eso yo lo entiendo como hijo. Porque yo no trabajo, porque no gano mi dinero, porque no contribuyo a la casa. Entonces quienes me tienen que alimentar son mis padres. Entonces yo entiendo que mi mamá, su responsabilidad es alimentarme. Ojo, pero es su obligación. No, sí es obligación. No es obligación. Es su responsabilidad. Es muy diferente una responsabilidad a una obligación. Entonces, si mi mamá no me da de comer, yo me voy a molestar, me voy a enojar, voy a venir a ver a mamá, y dependiendo cuál sea mi relación con mi madre, será la forma en que yo se lo pido. Se lo pido de buena manera o se lo reclamo. O le grito: ¿a qué hora me vas a dar de comer? Y puedo gritarle. ¿Ahora es correcto? No. Porque la Biblia me dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y todo lo que hagas, prospere. Entonces, mi actitud debería de ser correcta. Y venir a mi mamá y decirle: oye, ma, pues ya son las 5 de la tarde y no hemos comido, ya tengo hambre. Y la mamá se acuerda: caramba, que tengo hijos. Ya se me había olvidado. Oh, perdón, hijo, tú tengo, ahorita vamos a ver qué conseguimos. O sí, me ocupé en las cosas del trabajo, lo que sea. Ok, cualquier explicación, buena o mala, se recibirá de acuerdo a la pregunta que nosotros hagamos. Si como hijos yo exijo y yo pido, exigiendo que se me dé algo, esa es una muestra de ingratitud. Ahora, cuando yo soy ingrato con el hermano, él hace un favor a mi vida y yo no le agradezco, yo soy ingrato hacia él. En ese momento de ingratitud, lo que yo estoy consiguiendo, que la siguiente vez que yo le hice un favor de él la piense. ¿O no? ¿Está obligado a hacerme el favor? No. ¿Tiene la responsabilidad de hacerlo? No. Si quiere, lo hará. Si no quiere, no lo hará. ¿Qué hará una diferencia? La gratitud. El que yo agradezca lo que él hizo por mí, o lo que sea que alguien haya hecho por mí, el que yo lo agradezca, da la oportunidad de que la siguiente vez que lo solicite,
le queden ganas a la persona de hacerlo. Si yo no muestro gratitud, si soy malagradecido, dicen por ahí, no te cierres puertas que al rato necesites abiertas. La ingratitud cierra puertas que al rato necesitaremos abiertas. Es mejor ser agradecido. Es mejor mostrar gratitud. Dice que regresó este hombre. ¿Y cómo regresó? Escondido, calladito, diciendo, bueno, los otros 9 no quisieron. Glorificando a Dios. Yo quiero hacer notar que primero anduvo con ellos. Era como ellos, se movía como ellos, actuaba como ellos, gritaba como ellos, tenía la misma enfermedad que ellos. Pero cuando el milagro pasó, cuando Cristo tocó su vida, se separó de ellos. Ya no era igual que ellos. Y esto es lo que yo quiero hacer notar. Porque cuando tú te das cuenta que la actitud que tienes es incorrecta y que lo que has estado haciendo no está bien, sino que te perjudica, lo mejor que puedes hacer es apartarte de aquello que te hace volver a las mismas actitudes, a los mismos comportamientos, a la misma forma de ser de tu pasado. Es mejor apartarte, cortar por lo sano. Y uno dice, pastor, pero voy a quedar solo. No, no te quedas solo. Lea conmigo. El hombre regresa con Jesús a glorificar a Jesús y Jesús dice, 16, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole ¿qué? ¿Qué hacía el leproso? Daba gracias, hermano. Cuando te deshaces de la lepra, lo que sale de tu boca es gracias. Oye, estás a punto de morir. Te quedaste solo, tu familia ya no te quiere, bueno, ya no te visita, ya no te ve, los amigos que tenías te abandonaron, perdiste todo lo que tenías, estás solo y de repente te dicen, ¿puedes recuperar tu vida? ¿Puedes recuperar lo perdido? Yo no sé si usted está agradecido, pero alguien me preguntaba a mí, hace unos días atrás, me decía, ¿y por qué eres cristiano? Decía, porque Dios me perdonó. Ok, eso lo entiendo. Pero ¿por qué eres pastor? Digo, porque no tengo otra forma de agradecerle a Dios lo que Él hizo por mí. No tengo otra forma de mostrarle mi gratitud a Dios. No podría yo pagarle a Dios todo lo que me ha devuelto desde que vino a mi vida. El respeto de mis padres, el respeto de mis hermanas, el aprecio de mis amigos, una honorabilidad, un testimonio, el respeto de mis jefes y compañeros de trabajo, una familia, una esposa, unos hijos. Todavía no he logrado todo, por supuesto, no soy perfecto, pero una cosa sí sé, que todo lo que tengo y que todo lo que he conseguido hoy ha sido solo por Él. Solo por Él. ¿Cómo no estar agradecido? Yo entiendo a este hombre, imagínense. ¿Cuántos años llevaba enfermo? No sé, 1 mes, 2 meses, 1 año, 10 años. No dice cuánto tiempo llevaba enfermo, pero ya estaba enfermo. Y de repente va de camino, dice, vaya con el sacerdote y dice, con el sacerdote, bueno, y si nos apedrea y van caminando y de repente se dan cuenta que van limpios. Se dan cuenta que están limpios de todo su ser. Y lo que ellos pensaron, los 10 seguramente pensaron, mi familia, mi trabajo, mis bienes, mi ministerio, lo que tengo, y corrieron hacia ello. Pero este hombre, en lugar de correr hacia lo que él quería, hacia lo que había perdido, regresó cantando, glorificando a Dios, se postró a tierra y no se cansaba de darle gracias a Jesús por haberlo limpiado. Y nosotros de repente nos cansamos. Ya cumplí con Dios. Ya fui el domingo a la iglesia. Ya oré en la mañana. Ya leí la Biblia. ¿En serio? ¿Esa es la forma en que agradecemos a Dios? Todo lo que Él hace por nosotros. ¿Hasta ahí nos alcanzan nuestras gracias? ¿Hasta ese nivel nos alcanza para agradecer a Dios solamente para decir, ya cumplí?
podría ser un poquito más para no dejar de agradecerle y glorificar a Dios con todo lo que somos y tenemos. Termina diciendo: entonces uno de ellos, viendo que había sido, ya lo leímos, perdón, y se postró a tierra a sus pies dándole gracias. Y luego dice, y este era samaritano. O sea, ni siquiera era judío. Mire, gracias a Dios nosotros no somos judíos. Digo gracias a Dios porque Él así lo quiso. No porque menosprecia a los judíos. Y no es nuestra nacionalidad genética, pero yo digo gracias a Dios porque Él nos hace valorar más a nosotros, los gentiles, la adopción de la salvación. O sea, yo como gentil valoro más quizás, o entiendo mejor, o aprecio mucho mejor la adopción de la salvación, que sin ser judío, ahora soy judío, que sin ser de la nacionalidad hebrea, ahora pertenezco al pueblo escogido de Dios, por su gracia solamente. Y por eso ahora yo lo entiendo y doy gracias a Dios por ello. Pero el ejemplo de esto es esto, la gratitud. Porque a veces creemos que como somos hijos de Dios, ya tenemos el derecho. Es que yo soy cristiano, Dios ya debería de darme a mí. Yo ya soy cristiano, ya tengo tantos años de cristiano, ya el Señor debió de haberme dado lo que yo le pedí, la respuesta que le pedí, oye, lo que le supliqué, ya es tiempo, ya Dios me lo debería de haber hecho. No, mi hermano, Dios, insisto, Dios no tiene obligación de darnos absolutamente nada. Sin embargo, por gratitud, la actitud es lo que hace la diferencia. Si yo soy agradecido, eso hará la diferencia. ¿Sabe con qué se quedaron los otros 9 leprosos que el Señor Jesús sanó? Solo se quedaron con la sanidad. Solo se quedaron con su milagro que querían. Pero este que fue agradecido, no solamente fue sano. Mire, dice la Escritura, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente le había sanado, sino que también le había salvado. La gratitud hace una diferencia. Los otros solamente fueron sanados. Este que regresó agradecido y glorificó a Dios y se puso a los pies de Jesús y le adoraba y le veneraba y le exaltaba y decía, gracias, gracias, gracias por sanarme, gracias por limpiarme. A este Jesús le dice, vete, tu fe no solamente te ha sanado, tu fe también te ha salvado. La gratitud hace una diferencia, hermano. Podemos quedarnos solamente con el pedazo del milagro, podemos quedarnos solamente con la fracción del milagro. O podemos ser más entendidos y ser agradecidos con Dios y mostrarle la gratitud a Dios por lo que hace por nosotros. Y entonces en esa gratitud nosotros decirle a Dios gracias. Y recibir más que solo un milagro. Recibir más que solamente lo que pedimos. ¿Sabe que dice la Biblia que Dios nos dará aún más de lo que pedimos y esperamos? Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo está eso de que nos darás más aún de lo que pedimos y esperamos? Y el Señor me decía, con gratitud. Porque cuando eres tú agradecido, cuando te regresas a dar las gracias, cuando te vuelves para dar las gracias, te estás tomando un poquito de tiempo para que el otro te considere más y te vea más claro y tenga más presente quién tú eres. Siempre que vamos a comer en algún lugar, en la calle, en un restaurante, en algún lado, siempre le agradecemos a la persona que nos atendió. Y dejamos una propina. Quizás no sea mucho la propina, pero cuando nos atiende el mismo mesero siempre, ya sabe cómo queremos las cosas que pedimos normalmente en ese lugar. Ya sabe cómo nos gusta. Ya nos atienden y hace poco fuimos a comer tacos y nos dice el que despacha, porque siempre le agradecemos después de que salimos, gracias, gracias, gracias.
Íbamos llegando y le decía a mi esposa, 2, sin grasa, sin Maggi. O sea, ya sabía cómo a mi esposa le gusta la carne que ella pide. Ya eso ya lo sabía. Y a nosotros ya nos reconoce y ya sabe qué es lo que pedimos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la gente te puede reconocer? Por la gratitud. Porque eres agradecido. Pero si eres desagradecido, si eres ingrato, la gente vas a ser olvidado por la gente. Y vamos a terminar como leprosos. Solos. Sí, nos vamos a juntar con otros leprosos que nada pueden hacer por nosotros. Pero aquel que pueda hacer mucho por ti, mira, hermano, Dios no espera nada de nosotros, de verdad. Lo único que yo encuentro en la Biblia que Dios nos pide para Él, o sea, que Él lo quiere de nosotros, es el corazón. Es lo único. De ahí en fuera, ni tu tiempo, ni tus fuerzas, ni tu dinero, ni tu capacidad, ni tus talentos, porque todo eso que tú tienes, Él te lo dio. Él te lo dio. Pero lo único que espera que tú le des es tu corazón. Y dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. Y mira en tus ojos por mis caminos. Eso es lo que dice el Señor. De ahí en fuera no te pide otra cosa. Pastor, ¿y las ofrendas? No. El Señor no las necesita. Las pide por tu bien. Pastor, ¿y los diezmos? No, tampoco los necesita. Si te los pide, es por tu bien. Pastor, ¿y que Dios quiere que le sirvamos? Sí, pero no lo necesita. Si Él te lo pide, es por tu bien. Porque cuando tú te presentes delante de Él, no te presentes con las manos vacías, sino que lleves un fruto. Todo lo que el Señor espera de nosotros, hermano, todo, absolutamente todo, que Él dice en la Biblia que le traigamos, todo es de Él. Y nos lo ha dado a nosotros para que lo administremos. Lo único que quiere que le entreguemos voluntariamente es el corazón. Pero sabe, de todo lo que le puedas dar, lo único que hará la diferencia entre lo que le das a Dios y lo que no le das es la gratitud. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué le das? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué vienes a la iglesia? Lo único que hará la diferencia es tu gratitud. Porque tú puedes venir a la iglesia el tiempo que tú quieras, toda tu vida, estar en la iglesia y no notar una diferencia en tu vida. Ser la misma persona siempre, tener las mismas necesidades siempre, tener los mismos problemas siempre y no notar una diferencia en tu vida. Pero si tú vienes a la iglesia con una actitud de gratitud, donde tú te postras delante de Dios, y no digo que entre de rodillas como en penitencia, sino que simplemente tu corazón esté agradecido con Dios, en ese momento esa actitud va a hacer una diferencia para que Dios voltee a mirar y diga, ah, caray, en verdad que está agradecido. En verdad que esta hermana está agradecida. Mira su corazón. Es más que su ofrenda. Su corazón es más grande que lo que puso en el alfolí. El ejemplo de ello está ahí mismo en Lucas, no lo busque ahora. Pero el Señor Jesús nos cuenta la historia de la viuda, la viejecita que trajo 2 monedas. Y los ricos que daban todo lo que les sobraba. Y el Señor dice, ¿quién dio más? Los discípulos creyeron que eran los ricos, que habían traído cantidades y cantidades en la ofrenda. Y el Señor Jesús dijo, no, ellos daban lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. ¿Has visto una persona agradecida? ¿Sabe dónde yo lo voy? Cuando de repente visitamos una familia que está en necesidad, oramos por ellos, los bendecimos, y después sale y dice, tómese, mire, llévese este pan. Oh, ¿cómo cree? Mire, lléveselo. No tengo otro, pero lléveselo. Y el pan que recibimos decimos, wow, no sabe tan rico el pan. Y no es porque sea muy rico el pan, sino porque es un regalo de gratitud. No es mucho lo que nos dieron. Y no nos lo dan por quedar bien. Nos lo dieron por gratitud. Porque fuimos, porque oramos por ellos, porque les ayudamos en un problema, porque los sacamos de un apuro. Hace poco fuimos a la casa de un compañero de trabajo, nos invitó a comer. Y fuimos a comer.
Y estábamos ahí en su casa, mis hijos, mi esposa y yo comiendo. Y comimos tan bien, tan a gusto. No fue un banquetazo, fue pollo. Pollo con chile y espagueti. Pero comimos tan bien, comimos tan a gusto. Y al final lo que me gustó más es lo que decía la esposa. Decía, muchas gracias. Ha sido un honor conocerlos a todos ustedes. Decía, eso es gratitud. No hicimos nada por ellos. Oramos por ellos, los bendijimos. Bendijimos sus vidas, bendijimos su matrimonio. Pero hubo gratitud en su corazón que nosotros sabíamos que estaba ahí. Ahora imagínese, eso es algo que nosotros percibimos de manera natural. Ahora imagínese Dios que conoce lo que hay en el corazón. No solamente lo que traes al alfolí, no solamente porque vienes a la iglesia, no solamente porque oras en tu casa o lees la Biblia en tu casa, sino porque cuando lo haces, lo estás haciendo por gratitud. Porque quieres conocer a aquel que te sanó. Y no solamente te sanó de la lepra, de la ingratitud en el corazón o de cualquier otra cosa que aflige a tu alma, sino porque también te salvó y te ha dado vida eterna. ¿Valdría la pena ser agradecido con el Señor? Hay tanto que Dios nos ha dado, que ¿por qué no agradecerle? Hay tanto que Dios ha hecho por nosotros, que ¿por qué no ser agradecido? ¿Porque no tengo lo que quiero? ¿Por eso no soy agradecido? ¿Porque Dios no me ha dado lo que le he pedido? ¿Por eso no soy agradecido? Hermano, hay tanto que agradecerle, que no podíamos pagarle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Así es que mejor seamos agradecidos. Limpiémonos de esa lepra de la ingratitud. Démosle gracias a Dios. Si es que vamos a orar y vamos a darle gracias. Si usted se puede poner de pie. Hoy que no sea un día de pedir. Hoy no vamos a pedirle nada al Señor. Yo sé que para pedir tiene usted toda la semana. A partir de mañana, agárrese desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y pida lo que quiera. Y luego el martes igual y el miércoles igual. Pero hoy vamos a no a pedir. Vamos a agradecer. Vamos a darle gracias. Y usted puede decir a lo mejor, ¿pero gracias de qué? Hay tanto por qué dar gracias. Hay tanto por qué agradecer. La vida misma. El respirar es estar... Ay, pastor, sí respiro, pero me duele cada vez que respiro. Hermano, gracias a Dios que respiro. Dele gracias a Dios porque yo creo que Dios en su misericordia quiere bendecirle. Yo creo que Dios en su misericordia le va a sanar, a restaurar. Le va a hacer a usted experimentar un cambio de la manera como lo hizo con este leproso. Porque no solamente es la sanidad, no solamente es la sanidad de lo que Dios puede hacer, el milagro. Hermano, no hay nada imposible para Dios. ¿Quieres un milagro? Él puede hacer un milagro. ¿Quieres una respuesta de parte de Dios? Él puede darte una respuesta. Pero no te conformes con eso. Ve más allá de lo que Dios te quiere, a lo que Dios te quiere dar, porque es en la gratitud, es el corazón agradecido lo que Dios mira. Tan es así que la Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Si algo nos invita el Señor es a ser agradecidos. Ofrendas importantes que están en la Biblia son ofrendas de gratitud, ofrendas de acción de gracias. La fiesta de la acción de gracias es una fiesta importante para el pueblo de Israel. Si es que la gratitud es algo trascendente para Dios. Y la forma de quitar la ingratitud, hermano, es la única forma, es obedecer lo que Jesús hace, lo que Jesús dice. Y ser agradecidos y volver tu corazón y decirle gracias, gracias. Gracias por lo que has hecho por mí. Solo dele gracias hoy. No pida nada. Solo dígale a Dios, gracias. Gracias por la vida. Gracias por mis hijos. Gracias por mis hijas. Gracias por mi esposo. Gracias por mi esposa. Dele gracias. Gracias por el trabajo que tengo que me permite llevar sustento a mi casa. Gracias por mi negocio.
Gracias, Señor, porque tú me estás dando la victoria. Gracias, Señor, porque a pesar de que todo parece detenerse, yo confío en ti y confío en que tienes un milagro para mí. Gracias, Señor, porque lo que anhelo que suceda, sucederá. Gracias, Señor, porque hoy es el día de bendición. Y no solamente de bendición, sino también de salvación. Hoy, Señor, te agradezco mi vida, te agradezco el regalo precioso de la vida de mi Señor Jesús en la cruz para darme salvación. Gracias, Señor. Solo dele gracias, hermano. Hoy no le pida a Dios. Hoy presente su corazón como una acción de gracias. Hoy presente su corazón con gratitud, reconociendo que el Señor ya ha hecho mucho por usted y sé que hará más todavía, pero hoy reconozca lo que ya ha hecho. Los milagros, las respuestas, la provisión, la abundancia de parte de Dios, la serenidad, la paz, la armonía en el hogar. Dele gracias por los hijos, por el bienestar de sus hijos, porque ahora están bien y también sabemos que estarán mañana bien. Dile gracias a Dios por las veces que ha sido librado de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria, de la deuda. Dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por usted. Dele gracias y dígale gracias. Hoy no te vengo a pedir, Señor. Te vengo a dar. Te vengo a dar mi corazón en gratitud. Te vengo a dar mi alma, Señor, agradecida. Te vengo a cantar con mi boca, con gratitud, Señor, lo que has hecho por mí. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has obrado en mi vida. Gracias, Señor, por todo lo que haces por mí. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Jesús, porque tú obras con poder y con Señor, fidelidad. Gracias, Señor. Aleluya. El ser agradecido no significa que seamos melancólicos o tristones, porque la gratitud es una celebración. Hay una fiesta que es la fiesta de las gracias, de la acción de gracias. Así es que podemos dar gracias a Dios. Usted puede agradecerle a Dios con su vida. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Señor, por lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Dele gracias a Dios. Gracias, Jesús, por la cruz. Gracias por la salvación. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Dele gracias, hermano. Todo el tiempo, todos los días, a cada rato. Las cosas buenas se agradecen, pero las cosas adversas también.